A la palabra de Dios en el libro de Isaías, en su capítulo 58. Isaías 58, versículo 12. Conforme lo vaya encontrando, les suplico por última vez que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Isaías capítulo 58, versículo 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Y dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Leemos nuevamente juntos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Oramos juntos. Padre bendito celestial, Señor amado, te pedimos esta noche, Señor, que seas tú hablando a mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, toma control de mis labios, de mi pensamiento, de todo mi ser. Padre del cielo, úsame como instrumento tuyo. Espíritu Santo, usa mis labios para hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están acá presentes, para que pongan ellos corazones abiertos, mentes receptivas para recibir con agrado tu palabra, Señor. Y que esta noche, Señor, podamos salir edificados en tu palabra, Señor. Desde ya, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. A ti te pertenece toda nuestra gloria y honra, Señor. Me declaro inútil ante ti, Señor. Te pido que uses este siervo inútil para el engrandecimiento de tu obra y poder predicarla con gracia, Señor, y autoridad. Dame la gracia necesaria, Señor, para poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta noche traemos un tema un poco muy cargado de muchas enseñanzas de la palabra de Dios. Es un tema que se ha tratado mucho en muchos ministerios, en muchas iglesias, pero lastimosamente se le ha dado el enfoque erróneo, o tal vez por errores de interpretación, ¿verdad? Y a veces se cometen los errores de dañar al pueblo de Dios. Pero en esta noche le vamos a dar la enseñanza que a la luz de la palabra de Dios enseña la Biblia. El tema de esta noche se llama enemigos, obstáculos de la obra de Dios. La obra de Dios, hermano, siempre va a haber oposición, siempre va a haber obstáculos. Cuando usted comienza a edificar su vida, cuando usted comienza a meterse con las cosas de Dios, a querer crecer espiritualmente, siempre va a encontrar oposición, obstáculos en los cuales tiene que vencer. Llámese oposición de su familia, oposición de Satanás, de diferentes tipos. Usted va a encontrar siempre obstáculos, oposición. Igualmente, cuando se está edificando la obra de Dios, cuando se está tratando de crecer la obra de Dios, los ministerios, este ministerio, como cualquier otro ministerio, tiene oposición, hermano. Hay obstáculos, hay desacuerdos. Pero a la luz de la palabra de Dios vamos a identificar esos obstáculos y cómo el Señor nos puede ministrar a través de esos obstáculos y poder salir adelante. Vamos a hablar de un hombre de Dios, un ejemplo de líder cristiano de estos tiempos, un ejemplo de líder cristiano
que se necesita en la obra de Dios en estos tiempos. Nehemías. Nehemías, hermano, ha sido uno de los líderes cristianos por excelencia. Un ejemplo que cada líder de Dios tendría que seguir o imitarlo. Pero, ¿cuáles son los enemigos del pueblo de Dios en estos tiempos o actualmente? Son acusaciones, la burla, el desprecio, la intimidación, las críticas, el desánimo, el temor y la comodidad. A cada de esos obstáculos se presentan día con día en la obra de Dios. Y todos esos obstáculos se le presentan al cristiano día con día para evitar que el cristiano crezca y pueda salir victorioso a las bendiciones que Dios tiene preparado. Nehemías. ¿Cuál es el significado de Nehemías? La traducción en griego, traduciendo del griego al español, seguiría Jehová consuela o Jehová alienta. Nehemías es conocido como el consolador, un líder que alentó al pueblo de Israel en una difícil misión que Dios le había encomendado. Hermano, esta noche tú y yo tenemos una misión que Dios nos ha encomendado. Mateo 28, 19, la gran comisión. Todos tenemos una comisión que Dios, una obra que levantar. ¿Y por qué queremos hablar de liderazgo en esta noche? Porque cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de la vida es un líder, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia. Todos tenemos que en determinado momento tomar funciones de líder. Los esposos a veces son líderes de la casa, aunque a veces hay esposas solteras que ellas son las líderes del hogar. En el trabajo muchos son jefes, en la iglesia vemos muchos líderes. Entonces, pero aquí en Isaías 58:12, cuando decimos de que van a hacer los tuyos edificarán y las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación y levantarás. Esa es la profecía del profeta Isaías que está hablando acerca de los muros de Jerusalén. Hoy vamos a ver cómo Nehemías fue enviado por comisión de Dios y con la autorización del rey Artajerjes de Persia a levantar los muros caídos de Jerusalén. Y para ir desarrollando el tema, quiero que vayamos juntos a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Nehemías capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Tomen en cuenta bien ese mes porque lo vamos a seguir trabajando. En el mes de Quisleu. En el año 20, estando yo en Susa, capital de reino. Y capital de reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y en el 3, vamos juntos, hermanos. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Mire cómo estaba el pueblo de Israel en este momento, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos,
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El 6, esté ahora atento tu oído, mire la oración de un líder, un ejemplo de oración. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y luego miramos el 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale la gracia. Esto es muy importante, encontrar gracia delante de Dios. Y dale la gracia delante de aquel varón. ¿A quién se está refiriendo? A rey Arjerjes. Porque yo servía de copero a rey. Ok, hay mucha enseñanza que sacar de estos versículos, pero primero vamos a ir al contexto histórico. El pueblo de Israel, por su rebelión y su desobediencia, por ser desobedientes ante Dios, Él permitió que los babilonios primeramente y luego los asirios vinieran y destruyeran el templo y toda la ciudad, que fueron destruidos y llevados cautivos a Babilonia, o sea, presos. Luego viene el imperio persa por Darío y derrota a los asirios, a los babilónicos. Entonces el rey Artajerjes era uno de los siguientes reyes después de Darío. Después de 70 años cumpliéndose la profecía que había dicho el profeta, el pueblo de Israel es liberado. Y sale el primer contingente con Esdras y luego con Zorobabel, que es el que edificó el templo de Jerusalén. Entonces a este tiempo ya había pasado un lapso de 90 años, desde que el muro de Jerusalén y su ciudad había sido derribada. Ese es el contexto histórico. Entonces Nehemías fue un hombre que Dios llamó para poder restaurar, reedificar la obra de Dios, como así cada uno de nosotros hemos llamado. Pero Nehemías se encontró con una serie de obstáculos, una serie de enemigos que estaban contra él. Pero para ir interpretando aquí el texto dice: Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleo, ese fue en el mes de Quisleo, dice ahí. ¿Qué es lo que nos deja esta enseñanza, hermanos? Al cumplirse los 70 años del cautiverio de Babilonia, el Señor envió a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Regresaron con el objeto de restaurar el templo y la ciudad de su gloria pasada. En los tiempos de Salomón, Israel, Jerusalén, había sido una ciudad esplendorosa, que Dios la había bendecido grandemente, pero eso todo había sido del pasado. Nehemías acude al Señor en oración. Cuántas maravillas que Dios ha hecho por su pueblo comenzaron con ayuno y oración. Punto número 1. El líder de Dios tiene que orar para que Dios conteste sus peticiones. Hermano, cuando usted vaya a pedir algo al Señor, antes de pedirle, póngase en oración y ayuno. Cuando usted vaya a pedir una petición de aumento, una transferencia de trabajo, usted vaya a pedir un documento legal o cualquier petición que usted tenga, antes de iniciar todo proyecto es necesariamente oración y ayuno. La oración y ayuno es muy importante antes de pedir algo. Antes que se conceda las peticiones que Dios quiere, oración y ayuno. Traigo a alusión las palabras del
del pastor Junior, la prédica de este fin de semana, dice, ¿a dónde nos perdimos? La iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia del Señor, la iglesia moderna, está ocupada en seminarios de finanzas, de familia, de liderazgo, seminario de pareja, de esto, lo otro. Pero hemos perdido la esencia del evangelio. Ya no se oye hablar de ayuno y oración en las iglesias. Un ejemplo claro, si yo hago una encuesta esta noche, este día, ¿quiénes ayunaron esta semana? Creo que seríamos pocos. ¿Quiénes oraron al nomás levantarse y le dieron gracias a Dios por el día? Si a veces ni tiempo queda con el trajín, nos levantamos y salimos a la carrera. La oración y el ayuno es vital para un líder cristiano. Mire que este hombre iba a pedir algo muy importante al rey, pero lo primero que hizo meterse en oración y ayuno. Otro punto más que quiero que evaluemos. El 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El amor profundo hacia la obra de Dios. Cuando usted siente un amor profundo hacia la obra de Dios, se conmueve y quiere tratar de hacer las cosas para que la obra crezca. Lastimosamente, el amor a la obra de Dios se ha perdido. ¿Sí me entiende? El amor que sentía Jeremías. ¿Saben que Nehemías, cuando está hablando estas palabras, está a 1300 kilómetros de Jerusalén? Él tiene una función como copero de rey. Él está cómodo en el palacio, hermanos, pero él sintió ese amor por los que estaban allá en Jerusalén, por sus hermanos. Un líder de Dios tiene que sentir un amor profundo hacia las cosas de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando usted comienza a seguir los caminos de Dios, si usted le pone amor profundo a lo que usted está haciendo, usted va a sentir que se goza y deleita en lo que hace, porque siente ese amor por la palabra de Dios, por las obras de Dios. El ayuno y la oración también, hermano. Cuando convocamos a oración, son muy pocos los que venimos, o los que vienen, porque también yo me declaro pecador, a veces no vengo. La oración es algo muy importante que se ha perdido, en la cual tenemos que recuperar. Entonces Nehemías aquí se sentó a orar y ayunar porque sabía que iba a tener una petición que hacerle al rey. Pero veamos ahí más adelante. Sigamos con Nehemías en el capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué es tan triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, mire qué es lo que tiene que hacer usted antes de pedir algo. Oré a Dios de los cielos. Antes de pedir algo, órele al Señor. Antes de hacer algo en su vida, órele al Señor.
Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y las reedificaré. Y miren el 10 lo que dice. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Grábese esas palabras: Sanballat, Horonita y Tobías y el siervo amonita. Ok, Nehemías tenía que pedir algo al rey. Lo primero que hizo es pedir sabiduría y gracia delante de Dios. En ese breve instante él pidió la dirección del Señor, la guía de Dios, para que las cosas delante del rey le salieran bien. Pero en el 2, ¿por qué dice temí? Usted sabía que el copero era un esclavo del monarca. Es el que probaba el vino. Los monarcas, los reyes de antes, tenían un copero porque ellos no sabían si por la comida o por el vino alguien los podía asesinar. Entonces el copero del rey era alguien de confianza del rey. Él es el que probaba todo lo que el rey comía o bebía. Entonces, ¿por qué se dice temí? Porque cuando el rey vio que él estaba triste, él habrá pensado que algo malo estaba en la comida. Dijo, ¿por qué estás triste? Dijo, temí. Un copero no podía estar triste en la presencia del rey. Los sentimientos de Jeremías por la obra de Dios eran tan fuertes que él no pudo disimular la tristeza que tenía porque los muros estaban derribados. Cuando nosotros venimos a pedir algo a Dios, cuando nosotros necesitamos que Dios obre un milagro, tenemos que orar y pedirle la dirección del Señor para que conforme a su voluntad, en su soberana voluntad, Él haga realidad cada una de nuestras peticiones. La oposición que encontraremos cuando Satanás quiere edificar la obra de Dios. Hermano, mire lo que dice aquí de Sanballat, el 10. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanballat, hermano, representa aquí a Satanás. Satanás, cuando ve a tu familia comienza a edificarse, cuando tus hijos comienzan a crecer espiritualmente, no va a estar contento. Sanballat representa la oposición. Él siempre va a estar en contra de nosotros. Cuando la familia comienza a caminar en Dios y todas las cosas comienzan a edificarse y todos comienzan a crecer en la obra de Dios, siempre va a haber ataques de parte del enemigo. Hermano, no esperes que cuando busque de Dios, cuando tú comiences a buscar de Dios, Satanás esté alegre. Van a comenzar los problemas, van a comenzar las dificultades, porque él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Muchos de los que estamos aquí tuvimos que pasar una prueba, una dificultad este día, para poder estar acá. Satanás nos pone piedras allí para que no podamos avanzar, para que no podamos crecer. ¿Sí me escucha, hermano? Sanballat representa a Satanás, el que se opone siempre que vamos a hacer cosas delante de Dios. Otro punto más que quiero que veamos. Otro obstáculo que sigue, el menosprecio y la burla hacia la obra de Dios y los hijos de Dios. Menosprecio y burla hacia la obra de Dios y los hijos de Dios. Nehemías 4.
¿Lo tenemos? Dice Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican